¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Pretexto. Esta tarde vamos a hablar de un informe que es el reporte anual de riesgos que prepara Marsh McLennan y Zurich Insurance Group para el Foro Económico Mundial. Y este es un reporte que es muy interesante porque fíjense ustedes que en él participan más de 1.500 expertos globales que entregan su visión respecto de distintos indicadores para justamente determinar cuáles son los principales riesgos para el planeta, para el mundo y para cada uno de los países en un lapso de entre 2 y 10 años. Y aquí viene el tema importante, porque cuando se trae a nuestro país, este informe establece 5 principales riesgos para Chile. El primero es la caída de la economía para nuestro país en 2024 y cómo esto impacta de manera, por supuesto, inmediata en las personas. Luego señala la erosión de la cohesión social o de la polarización, que también es un riesgo llamado crítico. Luego, la fragilidad del Estado, porque precisamente la ineficiencia del Estado, dice este informe, genera inestabilidad política y que tiene que ver todo esto con la seguridad, la economía, el medio ambiente. ¿No es así? Hay un cuarto factor de riesgo, que es la inmigración involuntaria, que no es solo, ojo, un tema de nuestro país, es un tema global, pero que en nuestro país cobra relevancia precisamente porque es el tema migratorio un tema que afecta cotidianamente a los y las ciudadanas. Y finalmente, un quinto riesgo es la inflación, el costo de la vida. ¿Cómo estos elementos se configuran para, ojo, advertirle a los gobiernos y a quienes tienen relevancia y además que tienen injerencia, digo, en la ejecución de las políticas públicas? Eso es lo que vamos a estar conversando hoy día. ¿Cuánto tenemos que preocuparnos? ¿Cuáles son los riesgos, insisto, más críticos, pero no solo para nuestro país, sino porque además estamos insertos en un mundo global para el resto del mundo? Con este tema partimos nuestro programa de hoy, Sin Pretexto, pero como siempre nos vamos a la música y ya regresamos. Bien, ya estamos de regreso y les decía entonces, este es un informe, es un reporte anual de riesgos que preparan, ¿no es cierto?, dos importantes consultoras, Marsh McLennan y Zurich Insurance Group, para el Foro Económico Mundial, destacando entonces la caída de la economía como el principal riesgo para Chile este 2024. ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué importancia tiene? Se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado, Marcelo Mella. Él es politólogo y académico de la Universidad de Santiago. Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Mirna. Marcelo, primero explícanos por qué es importante este reporte anual, qué implicancias tiene. Bueno, efectivamente se ha hecho una práctica recurrente, Mirna, en la discusión económica y en la discusión política, mirar con atención estos informes de riesgo global, que en general recogen las grandes tendencias mundiales y el peso que estas tendencias tienen en los asuntos de política interna y particularmente en el desempeño de los gobiernos en cada uno de los países. Claramente, estas tendencias globales afectan de distinta manera la política interna y también los niveles de efectividad de los gobiernos en cada caso. Por lo tanto, yo diría que desde la crisis económica del 2008 se ha hecho frecuente mirar el futuro quizás con un poco más de escepticismo, ¿no? Ya el futuro no es solamente un horizonte de esperanza, sino también es oportunidad y riesgo. Y es bueno entender eso, porque tengo la impresión de que más allá de lo preocupante que aparezcan algunas tendencias, el llamado a atención es a los gobiernos a tomar decisiones en base a evidencia y tomar decisiones de manera responsable, entendiendo que no todo lo que pasa en un país tiene que ver con política interna, sino también con procesos, con tendencias, con ciclos internacionales, sobre los cuales los gobiernos tienen una capacidad de actuación limitada.
Este informe, por ejemplo, recoge 4 grandes tendencias, una relacionada con cambio climático y calentamiento global. Evidentemente, la contribución o la solución de este problema no recae en un Estado en particular. En segundo lugar, el crecimiento y la estructura, dice, de la población en todo el mundo y cómo se distribuyen los fenómenos de movilidad demográfica, el fenómeno migratorio y sobre todo el caso de la migración forzosa. Las tendencias de aceleración en la implementación de tecnología y cómo eso cambia los modos de trabajo, hasta el punto de, en algunos casos, la incorporación de tecnología ser vista como una amenaza para el mercado laboral. Entonces, esa es una cuarta gran tendencia. Y una tercera gran tendencia. Una cuarta gran tendencia tiene que ver con los cambios en la correlación de poder internacional. Hace 30 o 40 años, el gran centro de poder del mundo, incluso se hablaba de una distribución del poder unipolar en el mundo, estaba en Estados Unidos y en cualquier caso en la alianza entre Estados Unidos y Europa. Hoy día vemos que el péndulo del poder va hacia otros lados y yo me resisto a pensar de que eso es catastrófico. Yo no creo que sea en estricto sentido ni bueno ni malo, pero obliga a que los gobiernos estén atentos a ese cambio en las relaciones de poder global. Y a partir de eso se establece un diagnóstico para cada país que establece como prioritario algunos temas que son claramente desafíos para la agenda nacional. Sí, Marcelo, precisamente por lo que tú señalas, quiero partir por lo global, quiero partir por las conclusiones más importantes que dicen relación con varios temas como tú referías al cambio climático o al clima extremo, donde yo te diría que las conclusiones son bien preocupantes, ¿no? Por ejemplo, dice este informe que los riesgos ambientales podrían alcanzar un punto de no retorno frente a este clima extremo y en particular respecto de la temperatura. Hay ahí detalles que tienen que ver con una situación como, por ejemplo, un mundo a 3 grados Celsius. O sea, si pensamos que la meta es no superar el 1,5 grados de aumento de temperatura, y resulta que podemos llegar a un nivel como el que se está planteando, que dice que es un punto de inflexión climática. Y por último, habla también de la polarización, cómo crece, cómo los riesgos tecnológicos permanecen, dice, desenfrenados, cómo la verdad va a estar bajo presión. Y también otro de los factores importantes a nivel mundial, el tema del costo de la vida, de la inflación y, ojo, de los conflictos armados, que es precisamente lo que estamos viendo. Partamos por ahí primero, porque tú lo acabas de decir, Chile está inserto en un mundo global. ¿De qué manera entonces nos afecta todo esto que estamos conversando? Sí, es muy interesante porque efectivamente el informe levanta una bandera roja respecto del tema del cambio climático, habla de puntos de no retorno. No es el único informe que se plantea frente al cambio climático, el aumento de la temperatura, o al fracaso en ciertos países, en ciertas regiones, de la llamada transición energética. Lo que debiera llamarnos la atención, yo tengo la idea, la convicción de que este tipo de informe lo que trata de decir es que, aunque los efectos sean de mediano y largo plazo, de hecho en el informe extenso de esta consultora, se define los cambios o el riesgo climático como una amenaza a largo plazo, por sobre los 10 años, dice, ¿no? Y precisamente eso hace, de manera muy perversa, que los gobiernos posterguen la prioridad de este tema, entendiendo que es algo que va a tener efectos fuera de cada una de las administraciones que hoy día están en el poder. Entonces nadie se hace cargo finalmente como una cuestión urgente, pero ya estamos tocando la línea roja del punto no retorno. Y esa es la conclusión que debiera, yo creo, una de las conclusiones más valiosas de este informe. Por otra parte, hay riesgos políticos. Y yo me detendría en dos. Uno, que tiene que ver con la creciente polarización que afecta a las democracias y cómo eso se transforma finalmente en un clima de deterioro de las democracias en su conjunto. Estamos viendo momentos de una cierta regresión de los valores democráticos, de desvalorización de la institucionalidad, y eso afecta en mayor o menor medida a las democracias en el mundo. Europa está siendo amenazada por gobiernos de extrema derecha, por gobiernos que tienen como su principal propósito administrar el malestar más que resolver los problemas. Y eso puede tener, digamos, un carácter de tragedia, porque si efectivamente los gobiernos que surgen administrando el clima de malestar y desconfianza no resuelven las problemáticas de política interna y se alimentan de la administración del malestar, del odio, de la polarización, efectivamente también podemos estar frente a un camino de no retorno frente a la crisis que estamos viviendo hoy día, los valores democráticos.
Y yo agregaría, y agregaría realmente el problema de la migración como un segundo gran tema, junto al tema del cambio climático, en el cual se necesita construir soluciones multilaterales, Mirna. No hemos Absolutamente. avanzado en respuesta efectiva al cambio climático, por la misma razón que no resolvemos el problema migratorio de manera multilateral. Estamos todavía demasiado pegados a este orden que surgió en 1748, a la paz de Westfalia, donde los principales actores de la política mundial son los estados. Yo no digo que así no Mm. sea. Lo que digo es que hay ciertos problemas que tienen que ser resueltos de manera al menos regional. El tema de la crisis migratoria que tenemos hoy día con la crisis en Venezuela, en América Latina, no es un problema que se resuelva con una decisión del Ministerio del Interior en Chile. Es una decisión que requiere las voluntades incluso de Venezuela. Por eso la discusión de si cortamos o no relaciones con Venezuela es un absurdo. Evidentemente es una solución donde los estados deben estar en su conjunto contribuyendo a dar una salida humanitaria, democrática a este problema que afecta a millones de hermanos venezolanos por migración forzosa. Entonces, Exacto. yo diría que una de las deudas pendientes que Ujú. muestra este informe es la crisis del multilateralismo, la crisis de la capacidad de los estados para sentarse en una mesa y abordar problemas que son de carácter global o regional. Sí, conversamos a esta hora con Marcelo Mella, politólogo y académico de la USACH. Marcelo, vámonos a Chile ahora. ¿Cuáles son estas cinco principales o estos cinco principales riesgos, ¿no es cierto?, que se advierten por parte de Marsh McLennan y Zurich Insurance Group, que dicen relación, por ejemplo, con la caída de la economía? Vamos por ahí primero y después seguimos Sí. con las otras, ¿no?, que había mencionado. Bueno, como te decía al inicio, estos informes son como hijos de la crisis del 2008. Y son hijos de la Ya. crisis del 2008 porque en realidad Estados Unidos, Europa y América Latina cambiaron de realidad después de la crisis. A algunos países les afectó más. Nosotros teníamos reservas como país que nos protegieron bastante. Fueron una suerte de vacuna contra la crisis del 2008, pero Ujú. la gran mayoría de los países del mundo fueron severamente afectados y algunos todavía no encuentran todavía la recuperación a más de una década, ¿no?, de la crisis del año 2008. Entonces, el riesgo del estancamiento económico y que no podemos seguir haciendo las cosas de la manera en que la estábamos haciendo anteriormente, eso parece ser una verdad para la mayor parte de las economías en el mundo. Nosotros, antes de la crisis del 2008, teníamos una vinculación mucho más diversa en materia de exportaciones. Hoy día sabemos que nuestro gran comprador es China y seguramente si buscamos alguna alternativa va a seguir siendo una alternativa asiática. Por lo tanto, sabemos que tenemos que tomar decisiones de largo plazo, aunque estamos metidos, Mirna, en una discusión tóxica de corto plazo que nos impide ver ese horizonte a 10 o 20 años que necesitamos ver como país. Perú tiene la misma inestabilidad política o más inestabilidad política que nosotros y sin embargo no ha dejado de ver ese horizonte a largo plazo. Nosotros tenemos una infraestructura portuaria, por ejemplo, debilitada. Los peruanos han Mm. avanzado en el megapuerto de Chancay, que va a convertir al Perú, la costa peruana y los puertos peruanos, en la gran plataforma de exportación hacia China e India en los próximos años y las próximas décadas. Entonces, claramente el tiempo que hemos perdido en discutir sobre temas de desarrollo económico a largo plazo, en el caso de Chile, lo vamos a pagar y lo vamos a seguir pagando en la próxima década si este gobierno, el próximo, no asuman como una tarea prioritaria pensar una política a largo plazo para recuperar un Claro. ritmo de crecimiento. Pero ahí entonces entramos en uno de los temas que son otro de los factores que advierte este informe que tiene que ver con la polarización y con la erosión de la cohesión social, ¿no es cierto? Porque hoy Ujú. día está, evidentemente, y partiendo por el sistema político, está tremendamente tensionado en nuestro país. Entonces, Sí. cuesta mucho llegar a acuerdos. Eso no es un fenómeno solo de Chile, por cierto. Y como dices tú, hay incentivos para que grupos de ultraderecha, por ejemplo, levanten liderazgos, precisamente porque tenemos un problema de inmigración descontrolada o, como lo dice el informe, de una migración involuntaria, ¿verdad? Entonces, están los elementos de este cóctel dispuestos ahí. La pregunta es cómo los ordenamos para que esto no genere una explosión social o una situación indeseada. Sí, yo creo que la clave está en la segunda y tercera amenaza que establece este informe, la erosión de la cohesión Ujú. social, como hoy día estamos más enojados que ayer, ¿no? Entre todos nosotros, y nos cuesta discutir sobre lo importante, ¿no? En general caemos en un clima
que impide la discusión sobre los temas de fondo y la mirada a largo plazo. Y por otra parte, el deterioro de las instituciones públicas, eso no cabe ninguna duda, que hay un deterioro a todo nivel de la institucionalidad pública, hay un nivel de desconfianza que es patológico respecto a lo público, todo es escándalo, todo es sinónimo de delito y eso es, creo, algo que la derecha en el mundo ha instalado como un recurso retórico para llegar al poder. Ahora, lo que quiero decir es que nuestro sistema de partido hoy día tiene una prueba de fuego. Y creo que la prueba de fuego se define, Mirna, entre si los partidos y en la próxima elección presidencial y parlamentaria van a optar por priorizar ganar o resolver. Creo que ese es el dilema en democracia hoy día. Tenemos liderazgos que buscan resolver los problemas o que buscan ganar. Si el desafío último es ganar y nada más y no mucho más que eso, entonces vamos a tener realmente personajes muy excéntricos que van a poder ser competitivos. Yo creo que aquí hay una prueba de fuego para la responsabilidad de nuestra clase política que está enfrentada a este dilema. O buscamos ganar y no más que eso, o buscamos resolver la cantidad de problemas acumulados que se ha acumulado, no solamente durante este gobierno, sino desde hace por lo menos una década, cuando Chile dejó de crecer producto de la crisis del 2008. O sea, todavía no resolvemos en el país la deuda y el desafío que nos plantea la crisis del 2008 a nuestro país. Si bien es cierto, no tuvimos un gran impacto como si otros países en América Latina, no hemos retomado nunca, después del 2010, el ritmo de crecimiento que el país tenía antes. Y claro, y ese tema, quiero preguntarte, y la relación que también ese mismo tema tiene con otro de los factores de riesgo, según este informe, que es la fragilidad del Estado. Dice, la retroalimentación de riesgos económicos y sociales ha intensificado la inestabilidad política provocada, dice, en parte por la ineficacia del Estado, en áreas clave como seguridad, economía y medio ambiente. ¿Cómo lo ves? Efectivamente, yo creo que cuando las personas entienden que el camino institucional no permite mejorar la calidad de vida, no resuelve los problemas personales de la familia, de tus hijos, las alternativas en América Latina siempre han sido la misma, el camino de la informalidad. Informalidad, lo dijo un ministro el fin de semana pasado, no significa necesariamente delincuencia, pero eventualmente también puede significar el camino de actividades ilícitas. Ahí encuentra el crimen organizado, Mirna, carne de cultivo o caldo de cultivo para expandir actividades ilícitas, cuando efectivamente la democracia no significa mejorar la calidad de vida de las personas y cuando las economías informales llegan casi al 50% de la actividad económica del país. El país, las instituciones públicas, el Estado tiene un costo por eso, porque evidentemente la economía informal no genera ingresos por la vía de la recaudación, por la vía tributaria. Pero además de eso, tiene un tremendo costo de largo plazo, y que es que el camino institucional, legal, la economía formal, se desvaloriza. Y por lo tanto hay personas que, por las buenas o por las malas, y por las malas significa la economía informal, buscan canalizar sus expectativas de una mejor vida para su familia a través de caminos que eventualmente pueden estar en el límite de lo legal o derechamente transgreden lo legal. Y eso es algo que América Latina debe mirar con mucha atención. La incapacidad de las democracias para mejorar la calidad de vida va de la mano de la expansión del crimen organizado y Chile no está exento a eso. Cuando nosotros tenemos números de inflación, por ejemplo, que cuesta hacerlos bajar, cuando tenemos cifras de desempleo que hay que mirar con atención, cuando tenemos precarización laboral, no solamente estamos hablando del costo que eso tiene para la jubilación y del daño a previsión, no solamente estamos hablando de eso, no estamos hablando de que se construye un país con valores distintos, con valores entre los jóvenes distintos. Sí, Marcelo, estamos conversando con Marcelo Mella, politólogo y académico de la USACH. Marcelo, este informe a nivel global establece los 10 riesgos más importantes, ¿no es cierto? Y lo divide en los 10 riesgos respecto de los próximos 2 años, ¿no es cierto? Y los 10 riesgos respecto de los próximos 10 años. Y ahí va cambiando el panorama, porque, por ejemplo, fíjate, para los próximos, estoy hablando a nivel global, los próximos 2 años, el riesgo más importante que se define, fíjate, es la desinformación, las noticias falsas, ¿no es cierto?, que también tienen un impacto en las democracias. Sabemos cómo pueden influir en elecciones presidenciales, etcétera. En segundo lugar, fenómenos climáticos extremos y en tercer lugar, la polarización. Pero en el caso de los riesgos a 10 años, los 4 primeros lugares lo ocupan los riesgos ambientales, fenómenos climáticos extremos, cambio crítico en los sistemas terrestres, pérdida de biodiversidad,
escasez de recursos naturales. Bueno, estamos pagando de alguna manera la resaca de la fiesta en buena parte del mundo y en América Latina de economías globalizadas centradas en la economía de mercado que tienen reguladores débiles, que tienen estados en tanto entidades regulatorias que tienen pocas facultades o que no cumplen la función que les es propia de poner reglas del juego que defiendan aquellas cuestiones que son necesarias de mirar con atención y de defender en perspectiva a largo plazo. Yo creo que este informe, y espero que así sea, entre en la discusión nacional, que podamos discutir como lo estamos haciendo en este programa, porque tú ya ves que la discusión pública en Chile va por otro lado, va por los pequeños temas de la clase política, por quién gana en esta discusión pequeña, y no se aborda con criterio de responsabilidad lo que son las amenazas largas, como tú dices, la amenaza de largo plazo de 10 años o más, y las amenazas que tenemos a la vuelta de la esquina. Evidentemente que una amenaza de corto plazo, la desinformación, que puede hacer que Chile tenga un gobierno que no está en condiciones de resolver los problemas del país, sino más bien que se construye sobre la base del malestar. Son cosas distintas, del malestar y la desinformación. Y yo espero que nuestro país, nuestra ciudadanía, nuestro electorado tenga la sabiduría suficiente como para poder distinguir entre aquellos que quieren servirse del malestar y de la polarización respecto a aquellos que son alternativas confiables para poder resolver los desafíos que plantea el país. Pero por otra parte, esta trampa de los problemas de largo plazo que no tienen efectos inmediatos, mira, no, si no vemos, todavía hay gente que es escéptica respecto del daño ambiental. Pero nosotros sabemos que hay daños ambientales que no podemos retomar la senda y no podemos recuperarlos en una o dos generaciones. Y hay otros daños que son irreversibles. La explotación del salmón en el sur, la acidificación de los suelos en la zona central en el secano costero. Uno sabe que esos suelos van a tener un impacto por la explotación intensiva del pino radiata, que va a dejar huella en términos de escasez de agua y de acidificación de los suelos por varias generaciones, y por lo tanto el uso productivo hacia adelante se ve comprometido porque el impacto ambiental es muy severo. Nadie está diciendo que que la producción forestal y que el cultivo del salmón no haya permitido dar trabajo y mejorar el crecimiento de la economía. Lo que pasa es que claramente lo que queda en deuda es la capacidad del Estado de ejercer la función regulatoria para establecer las sanciones y los marcos de actuación para la economía de mercado, de manera a asegurar esta mirada a largo plazo sustentable que el país requiere para no tener un daño de varias generaciones. Así que yo creo que el informe es un informe muy útil para ordenar la discusión nacional. Vamos a ver si la clase política se encuentra a la altura nuevamente de tratar estos temas que son, no sé si tan urgentes, pero sí son muy importantes en el largo plazo. Bien, pues Marcelo Mella, politólogo académico de la Universidad de Santiago, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Mirna, muchas gracias. Un gusto como siempre. Que estés muy bien. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a entrar, fíjense ustedes, en un tema que preocupa, por supuesto, a la población y que dice relación con lo que informara el Ministerio de Salud respecto de que se han detectado 135 casos de dengue en el país. Y además recordemos que la Seremi de Salud de Valparaíso confirmó el hallazgo del zancudo que provoca, porque no es cualquier zancudo, es el zancudo Aedes aegypti, que es el que transmite, quiero decir, el dengue, ¿no es cierto? Y por supuesto se han encendido las alarmas en nuestro país. En Chile estamos libres del mosquito ya desde la primera mitad del siglo XX, según explica el jefe del Departamento de Epidemiología, Cristian García, pero estamos libres de contagiarnos acá. Los casos que yo señalaba son casos de personas que estuvieron fuera, Argentina, por ejemplo, y entraron al país. Pero la pregunta es, ¿tenemos el dengue acá ya con nosotros? ¿El mosquito que transmite el dengue ya está acá con nosotros? Bueno, queremos despejar esa y más dudas con nuestra siguiente entrevistada. Ella es Alicia Marcoleta, doctora en Ciencias Biológicas y directora de la carrera de Tecnología Médica de la Universidad San Sebastián. Alicia, ¿qué tal? Un gusto de tenerte con nosotros esta tarde.
Gracias, Mirna, por la invitación. Buenas tardes. Alicia, queremos por supuesto aprovechar todos tus conocimientos para que nos ayudes a entender primero que nada. ¿Hay razones para estar preocupados respecto de un brote de dengue en Chile? Mira, respecto a un brote, yo creo que ahí hay que mejorar un poco y calmar a la población al respecto. ¿Por qué? Porque si bien se han encontrado ejemplares, por ejemplo, el año pasado se encontró un ejemplar de este zancudo o mosquito que puede llegar a transmitir la infección, y Ujú. ahora en los Andes, todo indica que estos ejemplares vinieron de otro lado y llegaron a nuestro país. ¿Ya? No quiere decir que exista como un reservorio o exista eh, algo que está permitiendo que el mosquito se reproduzca y que permanezca de manera autóctona o natural en un lugar como existe, por ejemplo, en la isla de Pascua, que sí están las condiciones climáticas para que el mosquito persista todo su ciclo de vida, ya sea los huevos, la larva, etcétera. ¿Ya? Pero, Por lo pero tanto, Alicia, sí, sácame una duda, solamente para entender, ¿en Isla de Pascua sí, se ha detectado dengue? sí, de todas maneras, en Isla de Pascua sí hay dengue autóctono, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué? Porque el mosquito existe en esa zona, ¿ya? Y desde inicios del año 2002 hubo un brote incluso muy importante de dengue, y hace un poco tiempo también, para que también la población lo tenga presente, este Ujú. mosquito puede llegar a transmitir no solo el dengue, sino que tres otras infecciones que son también virales, que es el Zika, que hace, si tú recuerdas, hace algunos años también hubo una alerta por Absolutamente. el virus Zika. También puede transmitir el virus del chikungunya, que afortunadamente acá en Chile no ha habido una alerta respecto a esto, sino que es más en climas más del centro del Caribe y Centroamérica, y también en Brasil, por ejemplo. Y la otra infección viral que puede llegar a transmitir es la fiebre amarilla, que es para la única infección viral que nosotros nos podemos proteger mediante una vacuna. ¿Ya? Entonces, en la isla de Pascua sí existe el mosquito y puede persistir dadas las condiciones climáticas que tiene la isla, que es más tropical. Por lo tanto, el Ministerio desde hace muchos años, como te comentaba, desde el 2000 o antes, que aplica estas medidas de control para que se pueda evitar que el mosquito perdure y que se expanda, ¿cierto?, durante los ciclos que tiene y pueda llegar a picar a la población y pueda llegar a transmitir la infección. Perfecto, entonces, para dejarlo sumamente claro, tenemos ese mosquito, pero no tenemos el mosquito transmitiendo dengue en nuestro país, sino que los casos que conocemos hasta ahora son importados, ¿no es así? Así es, todos los casos que están en nuestro país, que ya alcanzan a más de 100, tengo el dato que ya van en 144, 145 Uf, confirmados, han sido, ¿cierto?, personas que han viajado fuera de Chile. Y ahí hay que también tener cuidado y tener medidas de precaución. Por lo tanto, aquí va a orientar estas medidas de precaución. Si vamos a países como Brasil, que ha habido un incremento muy grande en Brasil, dados los cambios climáticos, mucha lluvia, mucha humedad, hay que ir, como no tiene vacuna, ¿cierto? Como en el caso de la fiebre amarilla, si va para allá, como este mosquito puede transmitir cualquiera de estas infecciones, primero vacunarse contra la fiebre amarilla porque pudiese llegar a infectarlo. Y lo otro es andar con ropas que cubran las extremidades, con ropas de color clara, y también utilizar un repelente. Y es un repelente que tiene un compuesto activo que ayuda también a que el mosquito no se pose y no llegue a picar a la persona, se llama icaridina o DEET. ¿Ya? Tienen que fijarse las personas que exista este componente en esos repelentes para poder utilizarlos. Y lo otro que tiene que tener en cuenta es que ujú. cuando vuelva de su viaje, si llega a presentar sintomatología de tipo respiratorio, gripal, ¿ya? Dolores romadizos, ¿cierto? Dolores en las articulaciones, también se describe un dolor detrás de los ojos, y en algunas personas pueden llegar a presentar manchitas en la piel, que se llaman exantemas. Siempre tienen que acudir al servicio hospitalario, ¿ya? ¿Por qué? Porque pudiese ser que vienen infectados desde su viaje.
Y también en ese caso, la enfermedad, afortunadamente en estos 140 y tantos casos que se han, 145 si no me equivoco, que se han confirmado en nuestro país, han sido correspondientes a la enfermedad en su cuadro leve, que solo afecta en este estado más o menos gripal, ¿ya? Pero siempre Entiendo. hay que tener ojo. ¿Por qué? Porque cuando, afortunadamente te digo que ha sido en estos casos de enfermedad leve, porque si la persona, por ejemplo, llega a presentar otros tipos de síntomas, como vómitos, mucho dolor abdominal intenso, hemorragia sobre todo en las mucosas, eso puede llegar a indicar, bueno, obviamente si es que la persona ya está diagnosticada con dengue o ya ha tenido esta sintomatología previa, estos otros síntomas pueden indicar que la persona está evolucionando al estado más grave de la enfermedad, ¿ya? Que puede derivar, si es que no se trata y no se controla en un recinto hospitalario, puede llegar a derivar en el estado grave de la enfermedad, que ahí alcanza, ¿cierto? Alcanza un nivel de mortalidad que puede llegar a alcanzar hasta un 15%. ¿Ya? Por lo Oye, tanto, pero ahí realmente sí, hay que tener ahí harto ojo. cuidado. Estamos conversando con Sí. Alicia Marcoleta, ella es doctora en Ciencias Biológicas y directora de la carrera de Tecnología Médica de la Universidad San Sebastián. ¿Qué ha hecho entonces, porque tú lo mencionas respecto al cambio climático, pero qué ha hecho que, por ejemplo, esté tan fuerte en Argentina? ¿Qué factores son los que ayudan, ¿no?, a esa proliferación? Sí, mira, yo he estado viendo también y he estado informándome al respecto y por lo menos lo que se busca o se explica con este aumento de los casos, todo lo parece indicar que es el cambio climático, ¿ya? Se han visto que han llegado o se han encontrado estos ejemplares en la cordillera, en los Andes sobre todo, y por lo menos ahí los han podido encontrar. Ahora, si bien es cierto que en Argentina han aumentado mucho los casos y al parecer serían casos de dengue autóctono, en ese caso no tienen una isla como nosotros que ahí tienen esas condiciones particulares, sino que es Claro. un sector que es continental, se tendría que estar viendo, y yo lo puedo explicar a manera preliminar, que a lo mejor allí está fallando las medidas de control, ¿ya? Porque a lo mejor, ¿cierto? Si se combina cambio climático, aumentan las condiciones de temperatura, mayor Claro. humedad, sumado a que a lo mejor el control que está haciendo el gobierno con respecto a las aguas estancadas que van a permitir que el ciclo de este mosquito persista, y ojo que los huevos del mosquito pueden secarse en climas más fríos y persistir allí por hasta 8 o 10 meses y seguir siendo activos, pero si eso no se fumiga, puede generar que eso se active y que siga el ciclo del mosquito. Por eso es tan importante en esto, si sumamos todos estos factores, cambio climático, que la población no esté informada de que no tiene que tener o tiene que evitar de estos esta, recipientes con agua estancada o los desagües, por ejemplo, o no poner mosqueteros en las zonas rurales que pueda llamar a que los mosquitos puedan ingresar a la casa, a lo mejor los que han perdurado en esa zona. Si no educamos a la población con respecto a estas medidas básicas o a los síntomas, puede llegar que se han presentado estos casos tan altos en Argentina. Ahora, este mosquito que se encontró en Valparaíso, Alicia, decimos que es el mosquito que transmite el dengue, pero que no significa que lo esté haciendo. Entonces, ¿cómo distinguimos? ¿Cómo lo podemos determinar? ¿No es cierto? Que esto no sea una señal de que efectivamente nos va a llegar tarde o temprano lo mismo que está pasando en Argentina. Claro, ahí hay que hacer una diferencia muy importante y qué bueno que tú lo tocaste, porque encontrar al mosquito o al vector que puede transmitir las Ujú, infecciones no claro. significa que tengamos el dengue o las otras infecciones virales o esta alerta, ¿ya? Por eso que es tan importante controlar al vector, porque el mosquito va solamente a transmitir la infección si pica a una persona que está con la infección y la transmite a otra persona que no tiene la infección,
¿ya? Y esa transmisión es solo a través de la picadura. Y ojo con eso también, porque recuerdas que yo te mencioné que la persona puede desarrollar sintomatología respiratoria. Las personas pueden pensar, y dado que venimos de una pandemia de tanto tiempo con el COVID, ¿cierto? Puede pensar, a lo mejor yo tengo estos síntomas respiratorios, si yo estornudo, voy a transmitirle el dengue a otra persona, pero no está descrito como un mecanismo de transmisión esa infección viral. Solamente se transmite si el mosquito picó a una persona infectada y lo transfirió a otra que no estaba infectada. De acuerdo, pero porque mosquitos hay en todas partes en Chile, digamos, ¿cuándo me tendría que preocupar? ¿Cuándo me preocupo y cuándo tengo que darme cuenta que los síntomas que estoy teniendo de resfrío, como tú dices que parte de manera leve, cuándo eso puede convertirse efectivamente en una advertencia, señal que tengo efectivamente el bichito del dengue y que me tengo que preocupar y partir a un servicio de urgencia? Claro. En este caso, ¿cierto? Si nosotros, como yo te comentaba, se habían encontrado el año pasado en Arica, se encontró en Valparaíso también el año pasado, ahora en el terminal de buses de los Andes. Ahí, ¿cierto? Se tiene que analizar, primero se analiza el ejemplar, ¿cierto? Para poder saber si es que posee o no posee esta infección. Pero como te digo, que se encuentre, no es de preocupación, y con eso te lo digo de inmediato, porque lo más seguro es que esos vienen de afuera, vienen a lo mejor en algún camión, si no mal recuerdo, se explicó que el ingreso del ejemplar adulto en Arica el año pasado venía dentro de un neumático con líquido, ¿cierto?, en un camión, ¿ya? Entonces, ahí es que la población tiene que estar en calma, porque que se encuentren estos ejemplares adultos en distintas regiones de Chile no implica, no significa, llegó el dengue a nuestro país, ¿ya? En eso tienen que estar con calma, porque no significa que ese mosquito que se encontró se va a empezar a reproducir inmediatamente, porque nuestras condiciones actuales, afortunadamente, no permiten que el mosquito persista, ¿ya? En su estadio, todos estos estadios que yo te mencionaba. No sé, de aquí a años, no lo sé, porque puede cambiar el clima. Nosotros estamos viendo que estamos con mucho calor, mucha humedad, pero si el clima cambia, puede que esto persista, pero actualmente no tiene cómo. Alicia, ¿y en Isla de Pascua se han visto actualmente casos de dengue? Sí, hay casos confirmados en la Isla de Pascua, por lo menos el reporte que tiene la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, confirmó hasta fines de marzo, hasta el 24 de marzo, 16 casos de dengue autóctono en la Isla de Pascua. ¿Ya? Por lo tanto, ahí se tiene que llamar a la población, si está escuchando a alguien de la Isla de Pascua, se tienen que estar tomando las medidas y estar atentos a la sintomatología para justamente evitar que esta enfermedad leve pueda persistir o pueda progresar a una enfermedad más grave, que es lo que obviamente no se espera, porque puede llevar a la muerte por un shock multiorgánico, ya que empiecen a fallar múltiples órganos. Ya, pero de todas maneras, Alicia, si esto no tiene vacuna, queda un poco al azar, es decir, en el sentido de va a depender de cada organismo cómo te afecte la picadura de un mosquito y respecto del dengue y la infección de dengue. Exacto. Ahí queda, como bien dices tú, un poco al azar y las características que tenga esa persona, porque uno no sabe efectivamente con todo el tipo de infecciones, bacterianas, virales, de hongos, etcétera, cómo tú, como persona, vas a reaccionar ante una infección. Puede que, no sé, tú te infectes, y ahí voy a extenderme como algo más general, que tú te infectes con un patógeno que te va a causar una enfermedad y alguien que está al lado tuyo también se infecte y a lo mejor desarrolla síntomas muy leves, pero tú no, desarrollas síntomas mucho más graves, y eso está en tu genética, o a lo mejor tienes un sistema inmune mucho más disminuido y la otra persona no, ¿te fijas? Entonces eso al azar, entre comillas, queda, pero va determinado por tu condición como persona, en tu sistema inmune, en tu genética. A lo mejor tú tienes menor posibilidad de tus receptores celulares que interaccionen con estos patógenos. Ahí
estoy tratando como de darte una explicación, como No, para que esto por supuesto. progrese, ¿ya? Exactamente. Pero es como para que se entienda, ¿ya? Te entiendo perfectamente. Alicia, de todas maneras, Alicia Marcoleta, doctora en Ciencias Biológicas y directora de la carrera de Tecnología Médica de la Universidad San Sebastián, te queremos dar las gracias por ayudarnos a entender también y a poner paños fríos, ¿no? Porque también es fácil que exista un poco de pánico en la población si es que efectivamente el bichito llega con la posibilidad cierta de contagiarnos acá en nuestro país, ¿no es cierto? De manera autóctona, como dices, muy bien. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Sin Pretexto. Gracias a ti, Mirna, por la invitación.